primero felicitarte por todo lo que nos narras y sobre todo la forma como lo estás haciendo. Tienes una facilidad de expresión, una riqueza de vocabulario que hace mucho más rica conocer tu experiencia. Y yo creo que como iglesia estamos muy agradecidos con Dios de saber que de verdad lo que hace la iglesia es pequeño, aunque con mucho esfuerzo. Pero lo que Dios hace es más. Amén. Cosas que intencionalmente la iglesia nunca tuvo en mente, ni tuvo una estrategia. La estrategia mínima y responsable, sí. Pero hay cosas que pasan y que solamente nos damos cuenta cuando escuchamos tu testimonio o el de otras personas de qué tantas cosas pasaron. Pablo dice que hay una partecita que nosotros hacemos y que Dios hace la otra. Eso es como una siembra. Sí, uno echa una semilla y gracias a Dios por quienes han estado tan dispuestos a dar esa semilla. Ustedes saben que lo de echar la semilla no es tan fácil. Los que han trabajado en el campo saben que el que echa la semilla se levanta más temprano. Tampoco es que no haga nada, pero es muy pequeñita frente a lo que el misterio de Dios logra hacer. Entonces Pablo siempre se sorprendía, ¿no? Entonces gracias por contarnos esa historia, por tener buenos recuerdos de la iglesia. Yo creo que eso que nos estás diciendo nos anima mucho más a seguirlo haciendo cada vez mejor en las posibilidades que la misma iglesia tenga. Cuando uno escucha tu testimonio y escucha testimonios de otras personas que han tenido experiencias similares con la contribución de la iglesia, uno se pregunta, ¿por qué nuestras iglesias no siempre tienen en cuenta la niñez como un eje central de su ministerio? Mira, sabiendo que es un ministerio que transforma y aporta tanto para el futuro mismo de la sociedad. Ustedes saben que la mayoría de las iglesias, estamos hablando aquí del pueblo en general al cual pertenecemos, no propiamente de esta, que gracias a Dios hace una contribución significativa y asume esa responsabilidad con mucha alegría. Pero cuando uno ve el conjunto de iglesias, mira que, bueno, el pastor lo dijo al inicio, yo tengo el privilegio de recorrer desde Chile hasta México tratando de aportar al ministerio de la niñez en las iglesias. Ese es el tema del ministerio con el que nosotros trabajamos. Entonces hay que llegar desde el ABC, tratando de mostrar por qué la niñez es importante, porque la historia de nuestras iglesias está marcada por la centralidad del adulto. Sí, no son iglesias que incluyan en su ministerio y en sus prioridades a la niñez, sino que en el centro está el adulto. Hay hasta una expresión que usamos cuando hablamos de eso, iglesias adultocéntricas. Iglesias que piensan en el adulto, invierten en el adulto, tienen en cuenta la palabra del adulto, las necesidades del adulto y la niñez. Le escuché esto una vez a Lucas Leis, la niñez se queda como en una sala de espera. No están mal atendidos, pero el viaje no ha empezado. Entonces la niñez está esperando que llegue a una edad donde ya puedan ser objeto de atención de parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso, sabiendo la trascendencia que tiene para la niñez, que haya una iglesia que incluya dentro de su prioridad a la niñez. A ver, yo voy a decir 2 razones y termino. Me dieron 10 minutos. Va 1. Bueno, mire, yo creo, para mí hay 2 razones. Hay una idealización de la niñez. Cuando hablamos generalmente de la niñez, tenemos en mente una imagen ideal de niñez. Y eso nos viene por la formación que hemos recibido. Niñez, la niñez es alegre. La niñez es divertida. La niñez es una etapa maravillosa de la vida. La niñez, entonces terminamos hablando de la niñez que a veces no es real. Hay una idealización. La niñez que vos viviste, generalmente en esa niñez no pensamos.
ay, ¿y un niño y una niña se deprimen? Incluso hasta esas preguntas surgen. No, eso es para adultos. Pero llega a tal punto esa idealización que la niña cuando se deprime ni siquiera sabe cómo expresarlo, ni nadie la reconoce. En un adulto es más fácil. ¿Qué te pasa? ¿Estás aburrido? Aquí dicen otra palabra, ¿no? Agüevado. A nosotros nos suena mal esa palabra, pero yo aquí me doy el permiso de decirla. A la niña no. Con la niña, a la niña si está deprimida la regañan. Pero no se capta porque tenemos, repito, esa idealización. En Mateo, recuerden ese texto que en verdad no lo voy a leer porque lo sabemos de memoria, dice, unas personas llevaron ante Jesús a unos niños para que los bendijera. Los discípulos, miren la actitud de los discípulos, no son los fariseos, con los cuales Mateo tiene una pelea constante. No, ahora son los discípulos. Los discípulos los reprendían. Entonces tiene que salir Jesús a la defensa y decir, déjenlos que vengan a mí. Este asunto del evangelio también es para la niñez y más adelante les va a decir, ellos son el modelo del reino. Es la única vez que Jesús en público se molesta con los discípulos. Bueno, pero ¿qué había en los discípulos? ¿Por qué hacen eso? Idealización de la niñez. Porque para los judíos, en la fe judía, la niñez era fundamental. Deuteronomio, tantos textos que hablan teniendo a la niñez en el centro. Pero cuando tienen la niñez real, esa es otra. Hay una idealización. Los discípulos en ese momento captan que a la niñez a la cual se refiere Dios es la niñez concreta. Entonces, si yo pregunto, ¿cómo es la niñez de Costa Rica? Generalmente cada uno tiene su imagen. Cada uno tiene su imagen. Sin embargo, vámonos a temas centrales para reconocer lo que es la realidad. Revísense en estos días, y yo lo hice la semana pasada, estadísticas de pobreza de la niñez en Costa Rica. No voy a dar esas cifras si las tengo, pero no las voy a dar. Pobreza que afecta a la niñez. Está creciendo enormemente. Estuve en Upala hace 3 meses hablando de esos temas con líderes evangélicos de allí. Decían, Harold, en Costa Rica, si no lo reconocen los de Upala, imagínense los de San José. Porque hay una idealización de la niñez y una idealización de Costa Rica. Y lo digo con sumo respeto. En Costa Rica eso no pasa. Con la niñez. Segundo, violencia contra la niñez. Los temas de abuso sexual en hogares de Costa Rica es alarmante. Temas de violencia. Castigo físico y humillante es menor comparativamente con otros países, gracias a las leyes que aquí estuvieron desde tiempo atrás muy presente, pero hay otros asuntos de violencia sufrida por la niñez que no siempre son tenidos en cuenta. Migración es el tercero, o movilidad humana. Entonces, cuando uno dice, van las caravanas pasando por Costa Rica y van hacia caravanas de migrantes, inmediatamente viene la imagen de adultos. Pero hay niños y niñas migrando. Y lo más doloroso que eso rompe el corazón, niños y niñas migrando sin compañía alguna. Aquí no hubo un sacerdote católico sinvergüenza y miserable, porque no se puede tratar de otra forma, que lleva a un sobrino y lo deja en la caminata de migrantes y se devuelve para salir del sobrino. Bueno, y tan miserables hay sacerdotes como pastores con la niñez. Abusos de niñez, ni hablemos de eso. En las iglesias. ¿Ves? Entonces son temas que hay que bajar cuando hablamos de la niñez. ¿De qué niñez hablamos? Temas de educación, sobre todo después de la pandemia. Hubo un alto porcentaje de niños y niñas de Costa Rica que no pudieron regresar al sistema escolar. Durante la pandemia, vos sabés, se desvincularon, no había conexión
Pues qué bueno que ahora no vamos a ir a la escuela porque nos conectamos. Pues qué bueno cuando estás por allí en Escazú, cuando estás por allí con aire acondicionado, pues muy bueno, ¿no? Muy chiva. Uy, pero qué triste, tanta niñez, sectores indígenas de Costa Rica. El indígena es poco visible en Costa Rica. ¿Cómo hizo para conectarse? Pues no se pudo conectar. El que estaba feliz era el papá agricultor, que lo ponía a trabajar y después para volverlo a vincular al sistema escolar nunca volvió. Y cambio climático. Ese es otro tema que no se tiene en cuenta y que los especialistas en niñez dicen es el quinto gran problema. Porque el cambio climático no es que, uy, qué calor, uy, qué aguacero. No, es que es un cambio climático que te afecta a temas de agricultura. Al afectar de agricultura, alimentación, y al no haber alimentación, hay desnutrición y va a la cadena. ¿Y quién se afecta primero? Niñez. Segundo problema, sino segundo tema, ¿por qué las iglesias no nos acercamos más? Dijimos, hay una idealización, pero hay una idealización de la misión también. Es que tampoco eso nos corresponde. Y cuando decimos, ¿qué le corresponde a la iglesia con la niñez? Evangelizarlo. Y sí, evangelizarlo es muy importante, pero la asistencia social, la responsabilidad social, la incidencia política frente al Estado para que las políticas públicas de la niñez se respeten, porque leyes hay. ¿Quién incide para eso? La iglesia se preocupa por la niñez cuando hablan, por ejemplo, del aborto. Y bien que se preocupe el no nacido y el nacido. Qué bueno que hubo una marcha en temas de pobreza, temas de educación y que las iglesias se involucren, pero hay una idealización también de la misión. Nos corresponde el alma del niño. Y qué bueno que nuestra iglesia se haya preocupado por vos, por tu alma, tus valores, tu fe, pero se preocupó por tu educación, se preocupó por tu hermano y eso es lindo reconocerlo hoy. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia que reconoce en la niñez el rostro de Dios. Jesús dijo que era el rostro del reino y que en la niñez tenemos una forma de acercarnos a Dios y de soñar con que mañana tengamos un país mucho más justo, más digno, donde de verdad la niñez pueda vivir Amén. Con la plenitud de vida que el Señor sigue soñando. Amén. Gracias a vos. Antes de despedirnos, ¿quisiera decir algo más? Recalcarles lo mismo. Si ustedes pueden, no sé, acercarse a los chicos siempre que vienen, saludarlos, preguntarles cómo están, o sea, que ellos puedan como desahogarse un poco, sería de gran ayuda para ellos, de verdad se los digo. Creo que en la perspectiva de los de afuera, los que no están en la situación, claramente hay un entendimiento, uno empatiza, pero como alguien que estuvo ahí sentada, como les dije ahora, les aseguro que lo mínimo que ustedes hagan por ellos, lo mínimo que les digan, los va a marcar demasiado y les va a ayudar en una manera en la que ustedes no se imaginan. Pueden hacer que, no sé, un chico que viniera triste, enojado, desconcertado, con algún comentario que le haga, ay, qué bonito pelo, que les alegren el día. Son cosas muy sencillas, no se necesita comprarles cosas, claro, ellos van a estar felices siempre, todo se recibe muy bien. Cuando uno está en esa situación, uno aprende a valorar muchísimo, no solo lo material, sino los gestos de las personas. Entonces, que ustedes puedan saber que aunque a veces ustedes les digan algo y ellos se enojen o pongan caras, en el fondo lo agradecen muchísimo. En las palabras de Jesús, todo cuando hiciste por estos más pequeños, por mí lo hiciste.